Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Para cuando vean esto, estamos con el compañero Roberto Perdía, que siempre nos atiende gentilmente, y vamos a hablar un poquito de actualidad política. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo va? Bien, ¿Todo muy bien, bien? muchas gracias por esta nota y demás. No, gracias a vos por recibirnos siempre. Bueno, la última vez que estuvimos acá habíamos hablado de el nuevo poder popular, la generación de un poder en ese sentido que tenga incidencia sobre la clase política, etcétera, etcétera. Temas que ya, por supuesto, hemos publicado y que, por suerte, lo ven muchos compañeros y mucha gente. Lo que queríamos tratar hoy, en forma muy cortita, es la preocupación que está teniendo mucha gente, muchos compañeros, sobre el endurecimiento que está manifestando este gobierno en términos de represión. Y queríamos preguntarte en primera instancia si vos considerás que este endurecimiento es meramente una postura hacia las elecciones, si se va a profundizar y en qué medida y cómo el pueblo puede reaccionar o las organizaciones sindicales, políticos, sociales pueden reaccionar para contrarrestarlo. No, creo que el endurecimiento es bastante lógico, si tiene que ver con la política económico-social que están siguiendo. Esta política económico-social genera una reacción del campo del pueblo. Eso es la lógica estructural que está instalada. Dentro de esa lógica estructural, el gobierno va respondiendo en las coyunturas según las necesidades que van apareciendo. Ahora, en medio de la campaña electoral, está clarito que el gobierno quiere confrontar, colocar del otro lado, bueno, si nosotros perdemos, viene lo peor para la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, endurece sus posiciones. Porque yo creo que además está tratando de galvanizar lo que sería su frente propio. De modo que esto, lo que está ocurriendo, yo creo que es la tendencia natural. Tendrá sus picos, no es una línea constante, es una línea que va oscilando, pero lo que se corresponde con las definiciones económicas que van adoptando. Cuando uno comprueba desde la desocupación hasta el niveles de ingresos, situación de los jubilados, situación del conjunto de la población, los aumentos masivos en los servicios, etcétera, etcétera, bueno, esta es la reacción más o menos lógica. Todavía diría que la reacción no tiene ni la dureza ni la masividad que las circunstancias indicarían que podría tener, ¿no es cierto? Y evidentemente eso el gobierno lo va a responder con el instrumento que tiene, que es la represión. Bien, bien. Pongámonos entonces en dos casos hipotéticos. Supongamos que llegan las elecciones estas de medio término legislativas y vamos a suponer dos casos, que hay una derrota contundente del gobierno en el sentido que pongamos que los que ellos consideran su núcleo duro, que no es tanto como parece, y los votan, qué sé yo, el candidato de ellos tal, y que el peronismo, ponele que vaya unido y tenga en la provincia de Buenos Aires un candidato para diputado, senador, lo que fuera, pero que vayan como un frente unido. Y el gobierno sufre una derrota contundente electoral. ¿Qué considerás vos que podría eventual? Estamos haciendo, no sé si futurología, estamos previendo cuestiones políticas. ¿Qué pensás vos que podría pasar a partir de ahí? Primero, creo que hay que aclarar, las próximas elecciones son de mitad de periodo, Sí. son básicamente legislativas. Entonces, y además son elecciones provinciales. Entonces es muy probable que las elecciones no tengan un resultado claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada provincia va a tener sus reglas de juego propias, donde unos y otros, cuando digo unos y otros, digo peronismo y gobierno, van a meter sus fuerzas en el marco de alianzas, de modo tal que después medir una cosa y la otra no va a ser fácil. Esto es un tema. Segundo lugar, yo creo que ya más o menos parece claro, pareciera que el Frente para la Victoria como tal no se va a presentar a las elecciones. Aparecerá el PJ en un marco de alianza con otra fuerza. De modo tal que comparar esto con las otras elecciones no va a ser sencillo. Primera aclaración. Segunda aclaración, sí es claro que un elemento determinante va a ser lo que pase para la visión política pública, va a ser lo que pase en la provincia de Buenos Aires. Y ahí en la provincia de Buenos Aires donde pareciera que se va a jugar la imagen pública del gobierno, en el sentido de que una derrota rotunda en la provincia de Buenos Aires puede dejarlo absolutamente mal parado. Yo creo que el punto en disputa acá es, nos guste o no nos guste, provincia de Buenos Aires. Y en ese lugar, al día de hoy, creo que hay tres fuerzas más o menos que están disputando.
es decir, el peronismo, Massa por otro lado y el oficialismo, el macrismo. Sí. Son las tres fuerzas. Depende de cómo se termine de armar. El gobierno aspira a que sean cuatro fuerzas, sí. Es decir, que el peronismo aparezca en dos caras. Sí. Si el oficialismo lograra esa perspectiva, y yo creo que entonces salvó la ropa. Si no logra esa perspectiva y pierde la elección y queda oficialismo, peronismo y Massa repartiéndose los cargos de senador, la derrota para el gobierno va a ser grave. De todas maneras, en cualquier circunstancia no creo que haya modificaciones en la composición de las cámaras, que es lo que se vota. Aunque al gobierno le vaya bien, podrá mejorar algunos diputados y un par de senadores. Si le va mal, perderá algún par de diputados y algunos senadores. Pero la conformación política de los últimos 2 años de este mandato de Macri va a ser muy parecida a la actual. Eso no hay nada en el panorama que indique que va a haber un cambio drástico de la situación. Perfecto. Otra cosa más que nos interesa tu opinión es, ¿hasta qué punto pensás que el pueblo organizado, me refiero a los sindicatos, me refiero a los organismos populares, a todas las fuerzas sociales, hasta qué punto estaría dispuesto, según tu opinión, a soportar un incremento de la represión? Por ejemplo, supongamos que, vos sabés que puede haber represión y puede pasar cualquier cosa, se puede desmadrar, etcétera, puede haber muertos. ¿Hasta qué punto crees que incluso la cúpula de la CGT, que ya sabemos quiénes son, puede resistir este gobierno con muertos en la espalda como consecuencia de la represión? Y uno nunca sabe, cuando la situación se desata, los límites que tiene se van a cualquier parte, en el sentido que no tiene límite lo que pueda pasar, y evidentemente en tales circunstancias la situación se puede desmadrar y nadie sabe el resultado final de eso. Yo creo que eso es absolutamente impredecible. Está claro que ante una situación desmadrada, esta situación actual se puede ir al mismo demonio. Esto es una parte del análisis, me parece. Sí. Eso me parece totalmente claro. Sí. En segundo lugar, lo que cabría preguntarse es qué debe hacer o qué puede hacer el pueblo en estas circunstancias. Y ahí viene el tema. Yo creo que más que pensar en que si la situación se puede o no desmadrar, yo creo que hay que pensar en construir una cosa más sólida para el mediano plazo. Esa es mi perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Porque si no nos vamos a encontrar con una especie de situación en la cual pensamos que se puede reproducir el pasado. Y reproducir el pasado, digo el pasado, los 12 años de kirchnerismo. Y reproducir el pasado para mí es una frustración. Porque por alguna razón, ¿no es cierto?, triunfó el macrismo. Sí. Entonces creo que hay que incorporar a la situación la idea de una transformación más radical. Y la transformación más radical, aunque no nos guste, demanda otros tiempos, que son los tiempos de construcción de una idea de poder distinta. Y ahí va una idea, la idea del péndulo, que yo tengo como imagen en la cabeza, que si bien es esquemática y demás, sirve para comprender una serie de situaciones de la realidad. ¿Qué quiere decir lo del péndulo? Cuando el movimiento popular empuja y llega a un punto muy alto de reivindicaciones, los sectores, si uno no le logra quebrar las líneas de fondo, el núcleo duro del sistema, ¿no es cierto?, el sistema cobra revancha y empuja el péndulo en dirección opuesta. Y entonces el péndulo llega hasta donde el pueblo lo permita. Pero para que el pueblo vuelva a empujar el péndulo en la dirección contraria, demanda, yo creo, un nivel de conducción, de organización y de liderazgo muy distinto y superior al actual, para que eso sea posible. Entonces yo creo que todavía el péndulo, yo creo que está subiendo y va a seguir subiendo, empujado por las fuerzas reaccionarias, por ponerle un nombre, hasta que el movimiento popular logre rehacerse y reconstruir su poderío. En ese momento sí, posiblemente, empuje de vuelta el péndulo. ¿Y el riesgo cuál es? Que en definitiva ese péndulo sufra una variación, si se quiere, retroceda un poquito, pero y volvemos a vaivenes sin modificar la situación de fondo. Y yo creo que la situación mundial, la situación de América Latina, la situación de la Argentina, lo que demanda es que esta vez, aunque esto suponga años, varios años,
debería ser tal que podamos empujar el péndulo y hasta un punto tal donde quiebre el sistema de poder. El sistema de poder, cuando digo eso, no me refiero a la administración ni siquiera a la rosada, me refiero al sistema de poder económico concentrado, que es el que maneja la economía y maneja el país, ¿no es cierto? Y para eso hace falta algo más que tener algunos legisladores, algunos concejales y algunos senadores. Eso está referido en lo que comentaba recién sobre el tema del poder popular. Yo creo que poner el esfuerzo en esa construcción, que es muy larga, que es tediosa, que es poco visible, si se quiere, pero que yo creo que es imprescindible para reconstruir nuevamente un sistema en el cual se restablezca una alianza entre los sectores más sometidos, la clase obrera, los trabajadores y aún los sectores medios, para quebrar al sistema oligárquico. De lo contrario, va a ser esta Argentina fracturada que va de vaivén en vaivén. Esa es la idea que se me ocurre que es imprescindible desarrollar si aspiramos a que esto termine en un marco de cambios, de transformación realmente profundo. Bien, y para finalizar, ¿crees vos que, porque estas situaciones no todas son iguales, pero han pasado y pareciera ser que es como que se repiten cíclicamente en toda América Latina, por una razón fundamental, que en realidad la América Latina nunca estuvo realmente unida? Vos fijate que cuando fue la época de Cámpora y demás, al toque derrocan a Salvador Allende, quedaba Cuba como aislado, había habido creo que algo en Perú, bueno, no se logró. En esta época, a partir del chavismo, el kirchnerismo, etcétera, en cierta medida, con Lula, Chávez, Kirchner, Evo, Correa, hubo como una especie de comunión que por lo menos intentó de alguna manera, en cierta medida, atacar como pudo la oligarquía. ¿No crees que realmente para que esto pase en el mediano o en el largo plazo no es una condición necesaria, no suficiente, totalmente necesaria, que América Latina en cierta medida tenga gobiernos similares? Porque si lo hace un país solo, el tema de luchar contra lo que llamamos la oligarquía del dinero internacional, o llamarlo con el nombre que quieras, siempre termina pendulando y cayendo. Yo creo que habría que tener una unidad de bloque latinoamericana, parecida, si se quiere, a la europea, con sus características y demás, pero que tenga un poder nacionalista un poquito más importante y de unión. ¿Vos creés que si no pasa eso, la Argentina sola puede llegar a hacer algo, o inclusive cambiar la mente, o como país grande o medianamente grande que podemos ser, influir en los demás? ¿Se puede lograr solo, o es condición necesaria que sea amalgamado con el resto o con la mayoría de los países importantes de América Latina? No, por supuesto que no. Yo creo que un país podrá actuar como detonante, como iniciador, pero evidentemente sin una compleja alianza de una fracción, de un acuerdo importante de países, es muy difícil que un solo país pueda profundizar y alcanzar éxitos y consolidar su proceso de transformación. Eso en la región nunca fue posible, desde el origen de nuestro país, allá en el siglo XIX, cuando, creo que esto lo comentamos alguna vez, cuando fracasa la reunión de Panamá, convocada por Bolívar, de ahí en adelante no logramos, nacieron estos países con sus constituciones y nunca logramos una unidad férrea. Volviendo atrás en los años más recientes, yo creo que sí, hace unos años hubo un acuerdo de varios países que mencionaba, con diferentes niveles y compromiso y demás, dentro de un marco de lo que se puede llamar el progresismo de la región. Yo creo que los propios límites del progresismo hizo que ese modelo, yo creo que se estancó, se agotó, ¿no es cierto? Y creo que el marco lo va indicando, la crisis venezolana, se acaba, que se mucho dice no, pero fíjate que en Ecuador volvió a ganar las fuerzas, llamémosle progresistas. Sí, pero recordemos que Correa ganó las últimas elecciones con el 57.7% de los votos, y el candidato actual en la primera vuelta recogió solo el 39%. Es decir, de cada 5 votos, perdieron 2 votos esta corriente.
Entonces no es que el triunfo fue consolidando, el triunfo está perdiendo fuerza, ¿no es cierto? Bueno, lo de Uruguay, situación donde está, lo de Brasil, Argentina, etcétera. Y yo creo que ninguno de esos procesos apunta a que se pueda recuperar en el corto plazo. Yo creo que la estrategia cortoplacistas que apuntan ahora en las próximas elecciones, damos vuelta a la situación, yo creo que no condice con la realidad. Creo que la realidad es un poco más porfiada de lo que aspiran estos compañeros. Cuando digo porfiada, más dura, ¿no es cierto? Y creo que todavía no se agotó, ni por lejos, este proceso reaccionario que está recorriendo la región, que le falta mucho todavía para que se pueda agotar en la conciencia colectiva, en el imaginario colectivo, y sin que se agote ese proceso, y evidentemente no se puede imaginar un cambio importante y drástico. Y yo creo que esto no es solo Argentina, esto es Brasil, esto es Venezuela, esto es Bolivia, estos son todos los países que más o menos históricamente hay como una especie de hilo subterráneo que lo va ligando a unos con otros. Entonces lo que hay que esperar, en definitiva, es primero agotar estos procesos, llevarlos a un punto donde su propia realidad desemboque en un camino sin salida. Y allí el pueblo volverá a mirar otras alternativas que se estén construyendo. Y ahí la importancia y el tiempo. Yo no creo que en el corto plazo haya condiciones como para cambios drásticos. Yo creo que ese cambio drástico hay que construirlo en el mediano plazo. Y esto vale para Argentina, como vale prácticamente para toda América Latina. Para reconstruir perspectivas como la que tuvimos en los inicios de este siglo, con la revolución bolivariana, el proceso boliviano, etcétera, y los que lo acompañaron de alguna manera. Creo que estamos bastante lejos de eso. Y estamos bastante lejos porque esos procesos, en definitiva, se quedaron a mitad de camino, por los límites que tenían. Y como se quedaron a mitad de camino, vino esta respuesta. Entonces lo que tenemos que preparar es, en definitiva, una reacción popular que uno no la verá, ¿no es cierto? Pero que el pueblo sí, los pueblos son una cosa en los tiempos históricos de los individuos y otra en los tiempos históricos de los pueblos. Y en los tiempos históricos de los pueblos, seguramente esa reacción será la que permitirá un cambio drástico. Pero para eso hay que construirla desde ahora y trabajar por años para hacerlo realidad. Bueno, contundente, claro, preciso como siempre, el compañero Roberto Perdía. Así que le agradecemos el tiempo que nos dio para esta charla, que bueno, saldrá publicada para que la puedan ver todos los compañeros, los no tan compañeros, y los que no son compañeros también, porque es muy interesante. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy amable de tu parte. Gracias, Roberto. Chao, gracias, viejo. Chao, gracias.